En los años 90, cuando Internet no era mucho más que un reducto de aficionados y hackers, un grupo insurgente que se comunicaba a través de una lista de correos electrónicos se dio cuenta del control que los gobiernos querían imponer en la naciente era de la información y de la importancia que tenía defender la privacidad en un futuro mundo interconectado. La criptografía va a extenderse por todo el mundo, y con ella los sistemas de transacciones anónimas que la hacen posible. Esto escribió el matemático y programador informático Eric Hughes en el manifiesto Cypherpunk hace más de 30 años. Pero, ¿quiénes fueron este grupo de personas autodenominados cypherpunks? ¿Acaso fueron los verdaderos creadores de Bitcoin? Durante las décadas de los 70 y 80, fuimos testigos de un cambio revolucionario con el auge de la informática personal y la llegada de Internet. Con este auge tecnológico aumentaron las preocupaciones sobre la privacidad. El uso de computadoras centrales y las primeras tecnologías de comunicación como teléfonos y correo electrónico provocaron debates sobre la seguridad de los datos personales y las conversaciones privadas. La creciente dependencia de los sistemas de datos electrónicos por parte de gobiernos y corporaciones destacó la necesidad de fuertes protecciones de la privacidad. En un contexto de expansión tecnológica y crecientes preocupaciones sobre la privacidad, surgió el movimiento Cypherpunk. Los cypherpunks fueron una pequeña comunidad de programadores, codificadores, activistas y visionarios que se centraron en tecnologías de mejora de la privacidad a través de la criptografía a partir de la década de los 90. Sin embargo, antes de hablar de los cypherpunks, debemos conocer algunos hitos y personajes que contribuyeron a su creación y entender el funcionamiento de la criptografía, su actividad central. La criptografía es el estudio y la práctica de técnicas para proteger la información mediante la transformación de datos de manera que solo aquellos con el conocimiento adecuado puedan leer y entender la información. En otras palabras, es como convertir un mensaje legible en un enigma que solo puede ser resuelto por alguien que tenga la clave correcta. Antes de la década de los 70, durante la Guerra Fría, el cifrado de información solo era utilizado por las agencias militares y de inteligencia en Estados Unidos. La distribución de esta tecnología a personas fuera del país estaba prohibida y se requería una licencia de exportación. Sin embargo, en los años 70 y 80 surgió la necesidad de utilizar el cifrado de información en sectores como la banca y el comercio para proteger datos sensibles. Esto llevó al desarrollo del estándar de cifrado de datos, el primer algoritmo estandarizado y ampliamente aceptado para el cifrado seguro de datos digitales. La creación de DES fue un hito importante en la historia de la criptografía porque generó el desarrollo de algoritmos de cifrado fuera del uso militar. Gracias a esto, la criptografía como materia académica floreció y sentó las bases para el desarrollo criptográfico de los cypherpunks. Según Eric Hughes, la privacidad es el poder de revelarse selectivamente ante el mundo. En la emergente era electrónica, Hughes identificó la criptografía como necesaria para la privacidad porque, en sus propias palabras, no podemos esperar que los gobiernos, corporaciones u otras organizaciones grandes y anónimas nos concedan privacidad por su beneficencia. Debemos defender nuestra propia privacidad si esperamos tenerla. Y eso es lo que Hughes y los otros cypherpunks pretendían hacer escribiendo software para defender la privacidad y publicando el código detrás de ese software para que cualquiera pudiera usarlo. Los cypherpunks originales desarrollaron sistemas de reenvío de correo anónimo, firmas digitales y dinero electrónico como medios para defender la privacidad mediante la criptografía. Los cypherpunks se convirtieron en un grupo semi-organizado en una reunión informal en 1992 de unos 20 científicos informáticos, codificadores y defensores de las libertades civiles en San Francisco, liderados por Hughes, el empleado de Intel Tim May y el científico informático John Gilmore, los tres jóvenes jubilados gracias a su temprano éxito profesional. El grupo se reunió para discutir los grandes problemas de la programación y la criptografía. En una de las reuniones mensuales del grupo, la hacker y autora Jude Millon acuñó el término por el que se conocería el grupo. Era un juego de palabras entre cipher, el proceso de cifrar datos, y un subgénero de ciencia ficción llamado cyberpunk. Cypherpunk es más que una etiqueta técnica. Es un grito de guerra que simboliza el compromiso de utilizar la criptografía para crear un futuro descentralizado y en defensa de la privacidad. Refleja un espíritu rebelde que desafía las estructuras de poder tradicionales. El grupo amplió su alcance a través de una lista de correo electrónico de personas con ideas afines y centradas en la libertad, y utilizaban el entonces nuevo sistema de cifrado PGP, Pretty Good Privacy, para mantener la privacidad de sus mensajes. Desarrollada por el programador y entusiasta de la criptografía
Phil Zimmermann. Zimmermann quería combinar su pasión por las computadoras y el cifrado, implementando la criptografía de clave pública para las computadoras personales. El cifrado de clave pública, desarrollado por Whitfield Diffie y Martin Hellman, es un tipo de cifrado más sofisticado y seguro que el algoritmo DES y los sistemas implementados en la época, donde en lugar de utilizar una sola clave para cifrar y descifrar, cada usuario tenía tanto una clave pública como una privada. Cualquier persona podría descifrar un mensaje utilizando la clave pública del receptor, pero ese mensaje cifrado solo podría descifrarse con la clave privada del mismo. Fue un avance brillante que se generó completamente fuera del dominio del gobierno. La criptografía de clave pública ya había sido implementada por la empresa RSA Data Security. Sin embargo, su utilización sería muy limitada porque requería una licencia. Zimmermann quería que este sistema se difundiera ampliamente para que todos los que tuvieran una computadora personal pudieran tener acceso a herramientas de privacidad. Temía que el gobierno pudiera intentar impedir el uso del software y antes de que eso sucediera, lo regaló al público, sin condiciones. PGP difundió el evangelio de la criptografía de clave pública en todo el mundo y desató las posibilidades de la criptografía para proteger la privacidad de las personas. Asimismo, muchos cypherpunks aportaban sus ideas y proyectos a favor de la privacidad a través de esta lista de correos, entre ellos el célebre desarrollador y criptógrafo Hal Finney, conocido por ser la primera persona en recibir una transferencia de Bitcoin y por ser justamente uno de los primeros desarrolladores de la tecnología detrás de Bitcoin. Sin embargo, el informático y criptógrafo David Chaum es considerado por muchos como el cypherpunk original. Su artículo de 1985, Seguridad sin identificación, sistemas de transacciones para hacer obsoleto al gran hermano, trata sobre los conceptos que subyacen a las criptomonedas y la tecnología blockchain, y sobre métodos que permitirían a individuos y organizaciones mantener su privacidad en diversas transacciones, de modo que esas transacciones no puedan ser vinculadas para recopilar archivos de información sobre las personas. En otras palabras, su trabajo puede considerarse como un precursor del Bitcoin, la primera criptomoneda ampliamente adoptada. Pero espera, ¿no es el Bitcoin la criptomoneda original? No exactamente. En realidad, hubo otras criptomonedas formuladas antes de Bitcoin. DigiCash de Chaum, conceptualizado en 1983 y lanzado en 1994, permitió el primer uso de tecnología de efectivo electrónico únicamente mediante software, para pagar por computadora a través de correo electrónico o internet. Según un comunicado de prensa de DigiCash, el efectivo electrónico posee la privacidad del efectivo en papel y al mismo tiempo alcanza la alta seguridad necesaria para los entornos de redes electrónicas, únicamente mediante innovaciones en criptografía de clave pública. El lanzamiento inicial fue solo del software, con fines de prueba. El dinero electrónico de DigiCash pasó a ser utilizable por el público al año siguiente. El efectivo electrónico supuso un gran paso adelante en los pagos online, que hasta ahora solo eran posibles mediante tarjeta de crédito. La moneda hizo posible realizar transacciones en pequeñas cantidades entre personas que no tenían cuentas de proveedores de tarjetas de crédito y realizar transacciones de forma anónima. Sin embargo, solo 5.000 usuarios se registraron durante 3 años y el proyecto fracasó. Más tarde esa década, dos cypherpunks, Adam Back y Wei Dai, idearon el Hashcash y el B-Money. Hashcash era el método de Back para hacer que enviar spam fuera demasiado costoso. Requería que el remitente de un correo electrónico demostrara que había dedicado mucho tiempo y poder computacional para crear un sello de encabezado de correo electrónico, similar al proceso de prueba de trabajo que subyace a la cadena de bloques de Bitcoin. Describió su método en la lista de correo de cypherpunks en 1997. B-Money fue creación de Dai. Publicó su método en la lista de correo de cypherpunks en 1998. Dai ofrecía una forma de intercambiar y hacer cumplir contratos que se distribuían entre una red de usuarios. No requería la intervención de un tercero como un gobierno y no podía ser rastreado gracias al cifrado. Al igual que la cadena de bloques de Bitcoin, su idea incluía una forma para que los participantes crearan dinero mediante el esfuerzo informático, y su propuesta sobre cómo mantener registros que respalden la validez de los datos de las transacciones y la cantidad de dinero que pertenece a cada usuario también recuerda la cadena de bloques de Bitcoin, excepto que utiliza un concepto de prueba de participación que utiliza la cadena de bloques Ethereum actual en lugar del concepto de prueba de trabajo que utiliza la cadena de bloques Bitcoin. Dai concluyó en su artículo sobre B-Money:
El protocolo probablemente pueda hacerse más eficiente y seguro, pero espero que esto sea un paso para hacer de la criptoanarquía una posibilidad tanto práctica como teórica. Sin duda, su deseo se ha cumplido. El seudónimo Satoshi Nakamoto, el inventor de Bitcoin, cita las monedas de Buck y Dai en el conocido documento técnico de Bitcoin de 2008, también enviado originalmente a la lista de correos Cypherpunk. La principal contribución del documento técnico de Bitcoin fue cómo eliminar, sin el uso de un tercer intermediario, el problema del doble gasto, el riesgo de que una moneda pueda usarse de manera fraudulenta más de una vez. Al igual que sus predecesores teóricos, Bitcoin y su cadena de bloques también permiten a los usuarios controlar su dinero y su privacidad, pero Bitcoin despegó de una manera que el Hashcash y el B-Money nunca lo hicieron. El primer Bitcoin se extrajo en enero de 2009 y casi 10 años después tiene una capitalización de mercado multimillonaria. Los visionarios cypherpunks previeron en las décadas de los 80 y 90 algunos de los mayores problemas que enfrentan los usuarios de Internet hoy en día: cómo garantizar la seguridad, la privacidad y el anonimato dentro de una infraestructura pública en gran medida insegura. La explosión de las criptomonedas y el florecimiento de la tecnología blockchain en los últimos años significa que sus ideas finalmente podrían convertirse en realidades a gran escala y que el movimiento cypherpunk sigue más vivo que nunca.